Si crees que eres alguien suertudo o que siempre tienes una historia curiosa donde la suerte estuvo de tu lado, seguramente es porque aún no has visto los casos de algunas personas donde la fortuna no solo le sonrió, sino que le dio una nueva oportunidad para vivir. Justo cuando podrías pensar que todo está perdido y que deberías empezar a temer lo peor, es cuando el instinto por la supervivencia sale a flote y, en este caso, hace que sobrevivas ante todo pronóstico. A continuación, verás cuáles fueron las 10 personas que sobrevivieron a lo imposible. Vesna Vulović. 28 pasajeros en un vuelo, una explosión en el aire y la muerte de 27 de ellos. ¿Quién fue la única superviviente de esta tragedia? Se trata de Vesna Vulović, una azafata que iba en ese vuelo. Fue el 26 de enero de 1972 cuando un aeroplano de Jet Airways estalló en un viaje de Copenhague, en Dinamarca, a Belgrado, en la entonces Yugoslavia. Los restos de este cayeron en SR Banská Kamenice, en el norte de Checoslovaquia, actual República Checa. Bruno Honke, un campesino de la zona, escuchó el fuerte impacto y se dirigió al lugar. Allí encontró a Vesna, que había sobrevivido a una caída de 33.000 pies de altura. La joven azafata sufrió fractura de cráneo, hemorragia cerebral, vértebras rotas, entre otras complicaciones. Sin embargo, lo más duro fue su pérdida de memoria. Vesna no recordaba nada de lo que había sucedido. Su mente se quedó en el abordaje del avión. Su recuperación fue muy lenta. Sin embargo, pudo retomar su vida casi con total normalidad, excepto porque el accidente hizo que Vesna se convirtiera en una heroína nacional en plena Yugoslavia comunista, donde cada persona famosa era usada de propaganda política. Salvador Alvarenga. Este es el naufragio más conocido de nuestra época. Salvador Alvarenga, proveniente de El Salvador, pasó 13 meses a la deriva en el Océano Pacífico y vivió para contarlo. El pescador salió a trabajar junto a su compañero Ezequiel Córdoba desde la costa azul en México. Sin embargo, el motor de la embarcación falló y las olas empujaron a ambos hacia mar abierto. 2 meses después de perderse en las profundidades, el compañero de Salvador entró en depresión hasta morir. Durante ese tiempo había sobrevivido pescando y tomando agua de lluvia. Ahora, solo en medio de la nada, la supervivencia era más compleja. 438 días pasó Alvarenga en el mar hasta que su embarcación llegó al atolón de Ebon en las Islas Marshall, al otro lado del mundo en Oceanía. La lejanía y el buen estado de salud de Salvador hizo que muchos dudaran de la historia. Sin embargo, se comprobó que la historia es verídica. Luego del traumático incidente, Salvador desarrolló miedo al agua e insomnio. Tuvo que pasar algunos días en hospitalización hasta estar de regreso en su natal El Salvador. Aron Ralston. Si eres fan de James Franco, probablemente hayas escuchado la siguiente experiencia de vida. 127 horas atrapado por una roca en una pared en el Parque Nacional Tierra de Cañones en Utah. Esta es la historia de Aron Ralston. Corría el año 2003 y el joven montañista decidió aventurarse sin avisar a su familia y sin llevarse un celular consigo. En una de las paredes del cañón, Ralston se recostó de una piedra que cayó y presionó el antebrazo derecho del chico. Intentó empujar la piedra, rasparla para que perdiera peso, pero nada de esto funcionó. Fue allí cuando comenzó a considerar cortarse el brazo, aunque fue un plan en el que divagó por un par de días al ver que no era una tarea sencilla. Pero entre alucinaciones que comenzó a sufrir por la falta de alimento, Aron tuvo un sueño casi premonitorio que lo llevó a amputarse el brazo con el uso de todo su cuerpo. Al salir de allí, tuvo que recorrer 12 kilómetros en busca de ayuda, hasta que encontró a una familia que llamó a emergencias. Su arriesgada decisión salvó su vida. Lutger Silvaris. En mayo de 1902 ocurrió una de las erupciones volcánicas más fuertes en la historia, la del Monte Pelé en Martinica, que acabó con casi todo a su paso, pero no con Lutger Silvaris, uno de los pocos sobrevivientes. Para ese entonces era un joven de 27 años que tenía problemas con el alcohol. Estaba encarcelado por herir a otro amigo en una pelea. Sin embargo, Silvaris escapó de la cárcel para ir a una fiesta. Cuando fue encarcelado nuevamente, le dieron una celda subterránea para evitar que pasara de nuevo, la decisión que le daría vida. Tras la erupción del volcán, solo bastaron unos pocos minutos para que todo desapareciera en Saint-Pierre, Martinica. Fue tan fuerte que nadie tuvo tiempo de salvarse, pero Lutger era afortunado. 4 días después de la tragedia, alguien del equipo de rescate escuchó su voz a lo lejos. El joven tenía quemaduras en su cuerpo, pero su rostro estaba intacto. La posición de la celda y el estar bajo tierra ayudó a que el hombre sobreviviera. Su historia hizo que quitaran los cargos que reposaban sobre él y le dieron un breve trabajo en un famoso circo, Greatest Show on Earth, de P.T. Barnum, donde era parte de los Freaks. Helen Klaven y Ralph Flores.
un piloto poco experimentado y una joven que solo quería aventurarse por el mundo. Helen Claven y Ralph Flores sobrevivieron al frío del territorio Yukon en Canadá, luego de que el avión en el que viajaban se estrellara. Era el año 1963. Helen iba desde Fairbanks para llegar a San Francisco, que era la entrada hacia la aventura en otro continente, pero el clima era adverso y Flores no estaba preparado para ese viaje, que requería unos conocimientos que él no tenía. El avión terminó estrellándose en un lugar desolado entre Yukon y Columbia Británica. Ambos sobrevivieron a la caída, pero no solo eso, pasaron 49 días en temperaturas bajo cero en las montañas. En una acción inteligente de Flores, aunque arriesgado para su vida, salió del lugar donde se encontraban ambos a buscar una señal de ayuda. No encontró mucho, solo un estanque congelado donde escribió SOS. Fue esta señal de ayuda lo que salvó a ambos. Cuando el piloto Chuck Hamilton vio la señal y llevó a un grupo de rescatistas que se adentraron en el bosque a buscar a Helen y Ralph. Anna Wagenholm. Imagina tan solo permanecer atrapado en un congelador por casi 2 horas y salir con vida de milagro. Anna Wagenholm era una estudiante de ortopedia en el Hospital Narvik de Noruega, y en mayo de 1999, ella y un par de acompañantes salieron de aventura para esquiar en las montañas Kiolen, los Alpes escandinavos. Todo iba bien, hasta que por accidente ella cayó en la grieta de un arroyo congelado. Su cuerpo quedó sumergido en agua helada y sus compañeros no podían sacarla. Ellos tuvieron que ir a buscar ayuda, y cuando lo hicieron después de 80 minutos, lograron sacar a Anna. En ese punto su cuerpo llegó a una temperatura de 13.7 centígrados y no tenía latidos. En el hospital universitario su electrocardiograma mostraba que no tenía ninguna actividad cardíaca, pero el doctor Mads Gilbert se negó a declararla muerta. Un equipo de 100 médicos se turnaron en el quirófano durante 9 horas y lograron salvar su vida. La esquiadora despertó 35 días después, pero estaba paralizada del cuello hacia abajo. Poco a poco se fue recuperando y en octubre de ese mismo año ya estaba de vuelta, trabajando en el mismo lugar donde prácticamente la revivieron. Juliane Koepke. Juliane Koepke era una estudiante de 17 años que después de graduarse viajó con su madre en el vuelo Lanza 508 de Lima a Perú en 1971. El avión fue alcanzado en pleno vuelo por un rayo que lo destrozó aproximadamente a 3 kilómetros del suelo, y la chica salió volando por los aires atada a su asiento. La joven cayó en la selva amazónica y sobrevivió porque el asiento absorbió gran parte del impacto, pero sí acabó con una clavícula rota y varios cortes en las manos y piernas. Aunque estaba sola en medio de la jungla, su mala suerte comenzó a cambiar. Encontró en el lugar del accidente una bolsa de dulces para mantener su energía, y al caminar descubrió una corriente de agua. Al seguirla halló una cabaña abandonada y se las arregló para sobrevivir 11 días en la jungla con su hueso roto. Unos pescadores locales la encontraron y la llevaron hasta una aldea cercana para atender sus heridas. Juliane pudo reunirse con su padre y después de recuperarse llevaron a un equipo de rescate al lugar del accidente. Por desgracia, su madre, el resto de los pasajeros y la tripulación habían muerto. Jingwikwire. La montaña K2 del Himalaya es la segunda más alta del planeta, y 1 de cada 4 personas que la escalan mueren en el intento de llegar hasta su cima. Pero solamente Jingwikwire logró sobrevivir en su segundo intento con tan solo una bolsa de nylon. Este alpinista trató de llegar a la altura de 6.700 metros en 1975, pero lo intentó nuevamente en 1978, acompañado de su colega Louis Reichard. Esta vez lograron llegar a la cima, y en cuanto tomaron fotos de evidencia, comenzaron a descender pronto, porque Jim no llevaba un tanque de oxígeno suplementario. De hecho, Wickwire tampoco llevaba un faro de luz, ni reserva de gas, casa de campaña, agua, ni un saco para dormir. Cuando cayó la noche, él se cubrió con una delgada bolsa de nylon y milagrosamente sobrevivió a la montaña, cuyas temperaturas descienden hasta 26 grados centígrados bajo cero. Al volver a la civilización, fue atendido en un hospital donde le detectaron coágulos de sangre en los pulmones y neumonía. Después de una cirugía de pulmón y la amputación de algunos dedos de sus pies, Jim se recuperó y consiguió contar su aventura. Karina Chikitova. Los bosques de Siberia son el hábitat natural de grandes osos y manadas de lobos feroces, y a pesar de ser un ambiente hostil, la pequeña Karina Chikitova, de solo 3 años de edad, logró sobrevivir y ser rescatada después de haber estado extraviada durante 4 días. El 27 de julio del 2014, el padre de la niña salió a trabajar y ella junto con su perro Naida lo siguieron sin que él se diera cuenta. Pero sin guía ni rumbo, la pequeña y su mascota se perdieron y acabaron merodeando el bosque taiga de Siberia. La mamá de Karina creía que ella estaba con su papá
y su padre creyó que estaba con su madre. Pasaron 4 días hasta que ellos se volvieron a ver y se dieron cuenta de que la niña se había perdido. Entonces comenzó la labor de búsqueda, pero no lograron encontrarla. 9 días después, el perro Naida logró regresar a casa y trajo de vuelta la esperanza de que la niña estaba cerca. Se intensificaron los trabajos de rescate y fue hasta el día 11 que encontraron a Karina sin ningún daño y escondida en la hierba. Había sobrevivido tomando agua de un río y comiendo bayas silvestres. Joanne Murray. ¿Qué tienen en común un paracaídas que no funcionó, una caída de 213 metros y 200 mordeduras de hormigas bravas? Que por esos insectos, Joanne Murray logró sobrevivir al duro impacto contra el suelo. Ella era una ejecutiva bancaria de 47 años a quien le apasionaba el paracaidismo y en 1999 subió a un avión para lanzarse a los aires en Carolina del Norte, Estados Unidos. Al llegar a una altura de 4.419 metros, Joanne saltó y disfrutó de la caída libre, hasta que comenzó el horror. Su paracaídas no se abría y ella iba a una velocidad de al menos 128 kilómetros por hora. Alcanzó a cortar el cordón defectuoso y tirar de la cuerda de emergencia. El paracaídas abrió a solo 213 metros del suelo. Además de estrellarse contra el suelo, ella tuvo la mala suerte de aterrizar justo sobre un nido de hormigas bravas. Aunque estaba inconsciente, los insectos la mordieron unas 200 veces antes de que la rescataran. Estuvo en coma durante 2 semanas en un hospital. Le hicieron 20 cirugías reconstructivas y 17 transfusiones de sangre. Los doctores consideran que fue por las mordidas de las hormigas que logró sobrevivir, porque de esa manera su corazón siguió en movimiento. Joanne pasó 6 semanas internada y de milagro pudo volver a estar en pie. ¡Qué increíbles estas historias! ¿Cuál te pareció más sorprendente? Cuéntame en los comentarios. ¡Hasta la próxima!